Hola, mi bellísimo grupo, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta noche muy fría y lluviosa aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo están? Yo súper feliz de estar con ustedes en esta serie de lives que vamos a estar dando a partir de esta semana, todos los jueves, alrededor de las 8:15, 8:30. Ahí les estaremos avisando el tema, la hora y pues regularmente los vamos a llevar a cabo aquí en el grupo Círculo de Mamá de Alma Guerrera. Me da mucho gusto que se vayan conectando. Vamos a dar unos minutitos a ver si mientras van ingresando, porque es una hora un poco complicada, porque hay mamás que están durmiendo ahorita a sus pequeñitos, hay mamás que también trabajan fuera de casa y están en pleno traslado de regreso al hogar. Y bueno, pues en esta temporada de lluvias aquí en la Ciudad de México al menos se complica muchísimo el tráfico, pero va a quedar grabado y lo van a poder ver cuando tengan ustedes tiempo ya en la soledad de su recámara, cuando ya estén acostadas, cuando ya no tengan nada que hacer, que sabemos que como mamás eso es muy complicado porque corremos de un lado a otro atendiendo a nuestros hijos, atendiendo la casa. Si trabajamos en casa, bueno, pues las actividades nunca paran y si además de eso también trabajamos fuera de casa, bueno, es un estrés constante y es otro tema del que vamos a hablar en algunas semanas, el síndrome de pues la mamá quemada, ¿no? La mamá que siempre está disponible, que tiene que estar disponible a todas horas y que eso le causa muchísimo estrés y un desgaste que pues va minando las fuerzas porque nos sentimos superheroínas, pero a veces nuestro cuerpo no lo siente de la misma forma y nos comienza a pasar la factura. Pero bueno, eso será tema para otro live. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante que son las heridas emocionales. ¿Qué estás haciendo tú en la crianza de tus hijos que el día de mañana en su vida de adulto les puede ocasionar una herida que se va gestando desde la infancia y que les va a pasar también la factura en su vida de adulto al momento de relacionarse también con otras personas? Hay mucha tela de dónde cortar de este tema. Te invito a que si estás en tu casa te sirvas un cafecito y podamos tener una charla aquí muy a gusto platicando con esta comunidad, con este grupo de este tema que hay muchas acciones también para prevenir que puedes llevar a cabo para evitar precisamente que esas marcas vayan quedando y vayan dejando huella en tus hijos. En los comentarios, cuando veas este live, me encantaría que me pusieras si eres mamá de niños de qué edad, porque, bueno, eso hace una enorme diferencia en el trato con los hijos. Yo, por ejemplo, les he platicado que mis hijos ya son adolescentes, son jóvenes y bueno, pues tengo mucho, ha sido todo un proceso, mucha experiencia en cuanto a la educación, en cuanto a toda la crianza positiva que se puede hacer, pero también tenemos nuestros momentos en que no todo puede ser tan positivo y eso es muy válido. Hoy por eso te quiero platicar de este tema porque en tus manos está el poder prevenir esas heridas y que probablemente tú también tengas muchas de esas heridas porque hay que partir de algo muy sumamente importante. A veces sentimos que crecimos también con esas heridas que hemos llevado arrastrando toda nuestra vida, pero lo cierto es que nuestros padres pertenecían a otras generaciones, a otras épocas en donde no se tenían todas las herramientas que el día de hoy tenemos nosotros. Entonces, nuestros padres nos dieron lo que pudieron darnos, lo que estaba a su alcance. Seguramente muchas de ustedes provienen de hogares en donde eran muchos hijos, porque eso era lo que se estilaba en otras décadas, que bueno, las mujeres tuvieran todos los hijos que Dios les quisiera mandar. La mujer por lo regular
permanecía en casa al cuidado del hogar y el hombre era el proveedor y se involucraba muy poco en la crianza de los hijos. Entonces, en ese contexto, imagínate, en ese contexto de una familia numerosa, una mamá que constantemente tenía un bebé en casa que atender, pues seguramente esa mamá te dio lo que estaba en sus manos y lo que te podía dar. Y seguramente hubo por ahí muchas carencias afectivas y la ausencia del padre también fue una carencia porque aunque estaba ahí, formaba parte de la familia, pues era un padre ausente porque salía a trabajar y no se involucraba, como lo comenté hace un momento, mucho en la crianza de los hijos. La verdad es que este involucramiento del varón en la crianza de los hijos es algo muy reciente. Actualmente aún hay quien no lo lleva a cabo, pero hoy en día ya más hombres participan en esa crianza. Y ojo, no es que te ayuden, porque a veces tenemos esa creencia de es que me ayuda mucho. No, es que es compartido, es responsabilidad compartida. Entonces ejerce el rol que tiene que ejercer de un padre activo. Un padre que participa también en la crianza, que cambia pañales, que prepara biberones, que se despierta también en la madrugada a atender al bebé y que, bueno, está más cercano a él, más involucrado y eso es muy benéfico para los hijos. ¿Por qué? Porque está ese padre ahí presente. Más adelante vamos a platicar mucho también de lo que es y puedes estar ahí viendo algunos posts que vamos a publicar los jueves. Va a ser así como destinado a sanar a tu clan, así se llama el hashtag, sana a tu clan, y vamos a estar hablando muchísimo de lo que es la psicología transgeneracional, cómo puedes sanar a tu familia, cuáles son esas heridas que traes tú, heridas que también pasan de generación en generación, patrones que se van repitiendo, y esto sale a colación por este tipo de situaciones en las que ahora el hombre ya participa más y de verdad eso es muy bueno, es muy benéfico para tus hijos porque cuentan ya con esa figura paterna presente, porque la ausencia de esa figura paterna, ¿sabías tú que de adulto te ocasiona tener problemas con el éxito? Hay muchísimas cosas. La ausencia del padre o la ausencia de la madre nos marcan en determinadas parcelas de nuestra vida. Y en este caso la ausencia del padre, pues cuando ese padre no está presente, cuando se carece de esa figura, ya sea que esté en casa y solamente sea proveedor, o que mamá sea mamá soltera, o que se hayan divorciado y él se haya desentendido, eso va a ocasionar muchos problemas en el niño cuando se convierta en un adulto, porque va a tener específicamente la ausencia del padre, te marca problemas para ser exitoso, pero eso también lo vamos a ver en otro live y déjame en tus comentarios qué más te gustaría que platicáramos sobre este tema. Vamos a estar hablando mucho de transgeneracional, pero también de crianza positiva, de maternidad responsable, de las separaciones conscientes, porque como sabes también ya vamos a entrar en lanzamiento de la segunda generación del programa Divino Divorcio, que va a iniciar a mediados de octubre. Y bueno, en este programa también vemos todo lo de la separación consciente y que sale también ahorita en este live, porque también cuando los padres pasan por esa separación, por el divorcio, se van gestando heridas en los hijos en la medida en que no sabemos manejar esa separación, en que no llevamos una separación responsable, un divorcio consciente. Esto va a ocasionar también muchos problemas en tus hijos. Pero vamos a entrar ya en materia y vamos a ver las heridas emocionales. Todos de verdad que queremos ser buenos padres. Díganme quién no quiere ser buen padre. La verdad es que eso ni siquiera pasa por nuestra mente. Todos queremos ser buenos padres y hacemos lo mejor que podemos, como nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Pero también es cierto que cometemos errores porque somos humanos, porque desconocemos muchísimas cosas, porque no venimos con un manual que diga aquí te voy a enseñar cómo ser un gran padre. No venimos con ese manual. Entonces es muy fácil que nos tropecemos.
y que esos tropiezos los paguen finalmente y repercutan en la salud emocional de nuestros hijos, porque con esos tropiezos, con esas debilidades de nosotros como padres, causamos heridas en nuestros hijos. ¿Y cuáles son esas heridas emocionales, las más comunes, las que se dan más frecuentemente? Pues tenemos la herida de humillación, que causa una cicatriz en la vida de adulto de tu hijo, que puede llevarlo a que sea tímido, a que le cueste expresarse, porque vivió en un ambiente en el que fue humillado, y también puede que se vaya al extremo y tienda a ser una persona, una mujer o un hombre prepotente. Otra de las heridas es otra de las heridas es la ausencia de los padres. Cuando los padres no están presentes, van a generar que el niño o la niña tengan esos problemas comunes para entablar relaciones en su vida adulta, relaciones duraderas. Te voy a mencionar todas las heridas y después vamos a entrar un poquito más en detalle de cada una. Otra de las heridas es la herida de injusticia. La herida de injusticia puede hacer que tu niño se convierta en una persona autoritaria cuando sea mayor. También hace su aparición la herida de traición que va a provocar que ese niño hermoso sea un adulto controlador, un adulto que quiera tener todo bajo sus reglas, todo muy en un ambiente muy controlado. La herida de rechazo provoca que el niño de adulto esté constantemente huyendo de los demás y que se convierta en una persona solitaria. Otra herida muy común que provocamos es anular las emociones. Vamos anulando ese sentir de nuestros hijos y los convertimos en adultos fríos o adultos impulsivos. Y por último, otra de las heridas muy comunes es el arrebatar la infancia a nuestros hijos. Y esto les va a provocar una frustración constante en su vida de adulto. ¿Por qué? Porque no los dejamos que vivieran la mejor etapa de sus vidas. Vamos a regresar entonces a la herida de humillación. Vamos a profundizar un poquito más en esta herida. ¿Cómo se da esa herida? ¿Cómo se va gestando en tu niño? Cuando tú tiendes a repetir frases como eres un tonto, o no seas torpe, ya tiraste el vaso, no seas torpe, ya tiraste la leche, no seas torpe, así no se come. Esas palabras que a veces decimos sin pensar y que a veces decimos porque estamos llenos de estrés, de todo lo que traemos en el día, y que a veces que el chiquito derrame la leche en el sillón o derrame la sopa en el comedor, pues ya nos sacó en ese momento de nuestras casillas y nos hace pronunciar ese tipo de frases. ¡Qué torpe eres! Con estas frases estás humillando a tu hijo, estás creándole esa herida, estás hiriendo profundamente su autoestima. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando ese niño se convierta en un adulto que va a crecer sintiéndose inferior a los demás? ¿Sí? Porque fue constantemente humillado en su hogar, y además antes de llegar a la vida de adulto. Esto también le puede ocasionar que en la escuela, en el colegio, sea víctima de acoso escolar, porque está acostumbrado a vivir en ese ambiente hostil, donde constantemente lo están humillando, y puede ser un blanco muy fácil de bullying en el colegio. Entonces, debes de tener mucho cuidado con este tipo de frases que le dices a tu hijo, porque lo pones en una situación muy vulnerable ante los demás, no solamente cuando se convierte en un adulto, sino durante toda su vida escolar. Recuerda que el acoso escolar es una sombra que está presente, que está ahí constantemente en los colegios, y que la única forma de prevenirla es darle a tus hijos las herramientas socioemocionales que necesitan para convivir en sociedad. Y si tú, que eres la principal proveedora de esa contención,
estás fallando al humillarlo, estás abriendo una puerta, le estás abriendo una puerta al acoso escolar y le estás perjudicando el futuro y la vida de adulto a tu hijo, porque es muy probable que ya de adulto se esconda tras una máscara también que lo pueda hacer convertirse en una persona prepotente, en una persona incluso tirana. Aquí esto puede ser muy, muy probable si tú no manejas adecuadamente eso. También puede ser, como lo vimos, un adulto tímido. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de frases que decimos muy comúnmente cuando el estrés nos gana o cuando el enojo nos gana o cuando estamos pasando por una situación muy difícil en casa. ¿Cuál es la otra herida? La ausencia de los padres. La ausencia de los padres genera una herida de abandono en el menor. Ya sea, como te platicaba hace unos momentos, porque pasaste por una separación y papá se fue de la casa y no volvimos a saber de él, o porque eres mamá soltera y te enfrentas a ese hecho y es difícil cubrir la ausencia de papá, o porque tú estás trabajando también mucho tiempo fuera de casa y el niño está creciendo en un ambiente de abandono. Esto le está generando un vacío y mucho miedo que también va a provocar que tenga mucho, mucho temor en sus relaciones de adulto, que genere esos bloqueos. ¿Por qué? Porque vivió constantemente sintiéndose abandonado. Y aquí te voy a platicar una anécdota personal, voy a acompañar para reforzar esta herida de ausencia de los padres que genera precisamente el abandono, con una anécdota personal. Mi mamá fue una mujer que fue abandonada por sus padres biológicos. Abandonada de una forma trágica porque mi abuela falleció y bueno, al quedar mi abuelo solo, viudo y muy enfermo, él decidió dar en adopción a sus hijas. Así que mi mamá, a pesar de que llegó a un hogar adoptivo con una tía que la cuidó muchísimo y un tío que se hicieron cargo de ella y la llenaron de amor, esa herida que marcó a mi mamá de los meses de nacida a los 5 años de edad, la persiguió durante toda su vida. Y ella, de adulto, tuvo muchos problemas para relacionarse. De hecho, mi mamá fue madre soltera, nunca tuvo una pareja estable. Ella tendía a relacionarse con personas que estuvieran comprometidas porque le tenía un profundo miedo al abandono y sabía de forma inconsciente que una persona comprometida, un hombre comprometido, nunca le iba a abandonar por el simple hecho de que no le pertenecía, de que esa relación no le pertenecía. Entonces era una manera de blindar su corazón para no volver a sufrir la herida de abandono. Así de importante es esto, y estamos hablando de un caso extremo en el que fue la muerte de mamá y la muerte de papá, porque mi abuelo también falleció tiempo después y eso los obligó a dar en adopción a sus hijas. Estamos hablando de un caso extremo, pero así como se da esta anécdota que te estoy platicando, así se da cuando papá no está presente, cuando mamá no está presente en casa, los hijos sienten esa herida que les va a bloquear al momento de que se relacionen de adulto. Así que muchísimo, muchísimo ojo con la manera en la que te haces presente con tus hijos. O sea, esto es muy importante, que estés presente. Ya vamos a ver más adelante qué tipo de acciones puedes tomar para poder prevenir estas heridas. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente herida, la herida de injusticia. ¿Qué nos dice la herida de injusticia, chicas? Pues esto se da mucho cuando tenemos varios hijos y cuando tratamos mejor a uno que al otro. Y a veces también tendemos mucho a comparar, a decir, tu hermano es mejor, tu hermano es de esta manera, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Eso es algo que yo lo vivo siempre, lo vivo constantemente. Yo también soy madre de 3 hijos y he cometido ese tipo de resbalones, ese tipo de errores también con mis hijos. Y
he ido tomando conciencia de todas esas frases, de todo lo que el lenguaje transmite. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos a un hijo y minimizamos al otro, porque los hijos sienten esa diferencia, sienten ese trato diferente, esa muestra de preferir a uno, y esto va a provocar que tu niño crezca siendo muy rígido con todos y sobre todo muy rígido consigo mismo, va a ser muy autoexigente y también va a tener un bloqueo para poder mostrar sus emociones. Así que aquí también hay que tener mucho cuidado en la manera en la que tratamos a nuestros hijos, en la manera en que nos referimos a ellos cuando son 2 hijos o 3 hijos. Esto sí, mucho ojo también con eso. Y nuestra siguiente herida es la herida de traición, la traición de los padres, que la traición de los padres va desde cosas muy que para nosotros pueden ser insignificantes, que para nosotros no pueden tener el significado que tienen para nuestros hijos, pero si tú, por ejemplo, a tu hijo le prometes algo, cúmplelo. Eso es una ley, porque a lo mejor para ti no es importante que en el caso, por ejemplo, de los papás que están separados y que papá ve al niño o ve a los niños cada 15 días y que de repente falta a su cita, papá falta a su cita, va creando esa herida de traición. El niño se siente traicionado porque papá no cumplió esa promesa de ir a verlo, de llevarlo ese fin de semana con él, o de llevarlo de vacaciones con él, o de llevarlo a su trabajo. Ese tipo de cosas que para papá pueden ser simplemente no pude, tuve que trabajar, surgió un imprevisto. Ese tipo de situaciones marca de una forma terrible a los niños. Así que mucho ojo, las mamás que están enfrentando la separación, que están enfrentando el divorcio, hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque tu hijo va sintiendo que no puede confiar en ti, y va a crecer siendo un adulto muy controlador. Y esto estamos hablando de algo que puede significar una traición para nosotros, algo muy leve, el que no llegue a mi cita, el que yo también como mamá le prometa que si saca buenas calificaciones lo voy a llevar de paseo y finalmente no lo cumpla y así sea reiterativo. Pero hay traiciones que también van más allá y que sí me gustaría puntualizarlas, y es cuando también dentro de la pareja se ventilan situaciones que están viviendo en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando mamá se entera de que papá está viviendo una infidelidad, de que papá está viéndose con otra persona, o también papá se entera de que mamá ha estado pues saliendo con alguna otra persona, teniendo una aventura. Este tipo de situaciones son muy fuertes y marcan de una manera terrible a los hijos. Y aquí te lo voy a reforzar también con una historia también de uno de mis clientes a quien le di terapia hace algún tiempo. Y bueno, él venía de un hogar en donde son muchos hermanos, y a los 9 años su mamá le encarga que siga a su papá, que lo espíe, porque su mamá tenía ya la idea de que papá podía estar viendo a otra persona. Y es mi cliente, es él quien descubre la infidelidad de papá. Entonces, imagínate esa situación en un niño de 9 años, el escándalo, por supuesto, que se armó, porque él le avisó a su mamá, se enteró, mamá, se enteraron los hermanos, papá salió de ahí avergonzado, humillado por toda la situación, y él creció con ese complejo de culpa, además, por haber sido él quien descubrió la situación, pero además con una gran herida de traición, porque él sintió esa traición de papá hacia mamá, él la sintió en carne propia, y trasladó esa lealtad hacia su mamá en sus relaciones de adulto. Entonces, lo que ocurrió es que cuando él llega a terapia conmigo,
venía, por supuesto, muy dañado porque no había podido establecer relaciones de pareja duraderas. Él tenía un problema muy fuerte de ser posesivo con sus parejas, de ser muy controlador con sus parejas, porque por supuesto él traía esa herida de traición y esa lealtad. Entonces nos costó ahora sí que ir hasta el fondo, hasta saber esta historia, porque a veces cuando llegas tú a una terapia y llegas a una terapia por cuestiones de relaciones de pareja, no te imaginas que el origen de todo eso que has estado viviendo está en tu infancia. O sea, no te remontas a esa parte, o que es una cuestión que vivieron tus padres y que tú tienes esa lealtad, lo que hablábamos hace rato de sanar a tu clan. Tú no lo tienes presente porque no estamos acostumbrados a conocer, a tener ese tipo de información cercana a nosotros. Entonces es cuando hay que escarbar en la historia familiar, cuando hay que ver cómo fue el entorno de la persona, y esto, por eso te lo platico hoy, porque así se van gestando las heridas de traición de los padres hacia los hijos, de cosas desde muy leves, de que no cumplas una promesa que hiciste, hasta situaciones ya más graves de cuando se nos hace muy fácil, estamos tan heridas o tan heridos, tanto hombre como mujer, que se nos hace muy fácil abrir nuestro corazón y decirle a nuestros hijos lo que está pasando. Tu papá me engañó, tu mamá me engañó, tu papá sale con fulana, tu mamá sale con fulano, y entonces los hijos no tienen la capacidad de asumir toda esa información porque no es lo que les corresponde, no es lo que les corresponde. Y ahí se rompe ese cristal de familia, esa imagen, y eso va a repercutir en que ellos crezcan con esa desconfianza, con esa herida de traición muy marcada, y por supuesto siendo adultos muy, muy controladores. Entonces, mucho ojo con este tipo de situaciones, de no ventilar, las cosas, y de cumplir tus promesas cuando las hagas, así sea la promesa más mínima y que tú pienses que no va a tener importancia si no la llevas a cabo. ¿Y cuál es nuestra siguiente herida? La herida de rechazo. Bueno, la herida de rechazo. Esto también se da cuando va muy acompañada de la herida de humillación, y cuando nosotros tenemos, a veces le hacemos sentir a nuestros hijos que no son lo que nosotros esperábamos. Y a veces se da mucho cuando esperábamos niña y nos llegó un niño, ¿no? O antes también cuando los varones eran así como que yo quiero ser papá de un hijo, tener un hijo varón, y entonces si era niña, bueno, la niña crecía con esa herida de rechazo porque el papá siempre había deseado un hijo varón. Este tipo de herida, al igual que la de humillación, daña terriblemente la autoestima. Si le haces sentir a tu hijo que él no es como tú esperabas, que él no es el hijo que no te gusta como es, va a crecer sin poder expresar sus emociones, sin poder decir lo que realmente siente. Y aquí te voy también a reforzar con una anécdota personal. Todos los hijos son distintos. Por supuesto que no puede haber, tendrán algunas similitudes, pero por supuesto que van a tener diferencias. Y a veces esperamos mucho de uno y le exigimos también al otro. A nosotros aquí en la familia nos pasó algo que fue increíble, que realmente el que nos hizo ver y me ayudó a hacerle ver esa parte a su papá fue mi hijo menor. Tuvimos un disgusto con mi hijo mayor por su forma de actuar, su forma de ser. A él le gusta traer el cabello largo, y bueno, su papá es algo que no soporta. Entonces, de ahí surgió el problema, imagínate, por un corte de cabello, y ese problema fue creciendo como una bola de nieve. ¿Qué sucede? Que los hijos, como te digo, son totalmente diferentes. Mi hijo mayor le gusta traer el cabello largo, tiene tatuajes, se expresa, es un joven que le gusta expresarse, que le gusta manifestar lo que quiere y lo que siente. Y es como un alma libre, es un alma libre. Y por el contrario, mi hijo del medio es un chico siempre cabello corto, muy corto, porque él no soporta el cabello largo.
muy participativo en las labores del hogar, muy acomedido con papá, con mamá, y bueno, el menor está como que en el medio de los dos. Entonces, nosotros, o sea, y en específicamente su papá, pues siempre tendía a hacer esa comparación entre el mayor y el del medio. Y cuando se presenta este problema por el corte de cabello y llegamos a un extremo en que su papá, hay un mosquito, dice, si no se corta el cabello, yo ya no lo quiero aquí en la casa. Entonces estaba yo ya de salida, ya mi hijo mayor se había ido a la escuela, y yo estaba de salida con mi hijo menor. Entonces de camino en el auto, platicando con él, yo le manifestaba a mi hijo, me siento impotente ante estas cosas porque no es posible que yo, porque esa es otra de las cosas que vamos a hablar, porque a veces nos sentimos que como psicólogos, por ejemplo, o coach, debemos de tener todo la vida en orden, y no es cierto, no es cierto. Todos así también, los médicos se enferman, los psicólogos se tropiezan, los coach también se equivocan. Entonces, a veces nuestro estándar de exigencia es tan alto que, bueno, yo en ese momento me sentía muy frustrada y le decía a mi hijo, compartía con él esa frustración, le decía, no es posible que no sepa yo canalizar este tipo de situaciones en la familia y actuar. Yo que he tomado que certificaciones de crianza positiva, educación emocional, y no sé qué me está pasando. Y mi hijo, con una claridad impresionante para la edad que tiene, él es un niño autista, él tiene síndrome de Asperger, me hizo ver realmente cómo estábamos llevando a cabo, y yo también hasta cierto punto, pero más su papá, esa herida, cómo estábamos gestando esa herida de rechazo en su hermano mayor. Y sus palabras fueron, él también tiene mucha responsabilidad encima porque está llevando a cabo dos carreras. Me estaba diciendo mi hijo, está llevando a cabo dos carreras, está estudiando fotografía en la mañana y está llevando su licenciatura en la tarde, y ustedes a veces como padres no ven ese tipo de situaciones, no ven que también él se esfuerza, que también él va para arriba, para abajo, y que eso también a veces no le dan ni oportunidad, en primera, de atender, o sea, de cortarse el cabello, de atender esas cosas que para ustedes como padres son importantes, pero mi hermano está inmiscuido en sus actividades, inmiscuido en todo eso que tiene y que ustedes no le reconocen. Eso es una de las cuestiones principales, me dijo mi hijo, por el que su comportamiento y su actitud a veces es así. Y otra, que yo me quedé así con el ojo, porque era algo que yo no lo había tomado en cuenta. Dice, otra es que a él le gusta traer el cabello así porque mi hijo mayor tiene sus orejitas así, o sea, orejitas prominentes, ¿no? Heredadas de mi mamá, o sea, heredadas de mi mamá también tenía sus orejitas así, y ese ha sido un problema desde que él era pequeño porque no le gustan sus orejas. Entonces siempre me pedía desde más chiquito, su papá les cortaba el cabello muy cortito y él me decía, mamá, es que no, mis orejas, que no me queden descubiertas mis orejas. Y yo decía, ay, se parece igualito a mi mamá. Yo ya había perdido de vista esa situación. Efectivamente, el cabello largo le hace que, así como a mí, ¿no? Las orejitas pues no se vean, y estamos hablando de un joven de 20 años, o sea, que está en los 20 y que pues está en la edad de la vanidad y todas esas cosas. Entonces, papá peleando porque quiere que traiga el corte militar, y él, el hijo, defendiendo esa postura de decir, es mi cabello, yo no me lo quiero cortar. Y bueno, entonces estaba creciendo todo esto como una bola de nieve. Pero en el fondo, para no desviarme de todo esto, en el fondo es que estaba papá provocando una herida de rechazo, al comparar, al decir, él sí hace esto, tú no haces esto, y eso en la vida de adulto, que ya mi hijo está a unos pasos de serlo, va a provocar, o hubiera provocado, porque afortunadamente hablé con papá, y esa claridad que le agradezco a mi hijo, que me hizo, a mi hijo menor, que me hizo ver esa parte, yo la pude también
reforzarla con los conocimientos ya de lo que es psicología, de todo lo que yo también he visto y aunado a mi experiencia, también pude hablar con papá y pude hacerle ver que no era la forma correcta en la que estábamos llevando las cosas. Entonces, eso afortunadamente se ha encauzado y bueno, de no hacerlo, pues sí le hubiera generado un problema a mi hijo por no poder expresarse y por no, es un bloqueo en sus relaciones a futuro. Eso es lo que ocasiona la herida de rechazo. Y seguimos con nuestra siguiente herida, anular las emociones. Esto también es terrible porque lo tenemos mucho las mamás de varones cuando le decimos a nuestro hijo varón, no llores, los niños no lloran, ajá, los hombres no lloran. Y desde chiquito el varón va creciendo frustrado, va creciendo con esa sensación de no poder expresar sus emociones. O a las niñas les decimos, no seas chillona. Estamos anulando sus emociones. O sea, ¿y qué va a pasar cuando esa niña crezca y a lo mejor tenga algún problema de pareja, que no va a poder expresar lo que siente porque va a escuchar esa vocecita de mamá o de papá que decía, no seas chillona, aguanta, aguanta? Entonces, también es una herida terrible que va a generar miles de bloqueos cuando tu niño sea adulto, estás anulando sus emociones básicas y de adulto vas a provocar que sea o extremadamente frío porque no puede manifestar esas emociones o se vaya a lo contrario y sea muy impulsivo y no sepa dominar esos momentos de enojo o de euforia o de pánico. Entonces, ellos deben de dejar fluir sus emociones y tú debes de contribuir a que lo hagan. Mucho ojo con esta. Y la siguiente, arrebatarle la infancia a nuestros hijos. Esto sucede cuando al hijo mayor le empezamos a encargar que cuide a su hermano, que atienda a su hermano, que le dé la mamila a su hermano. Ojo, mamá, el niño mayor no pidió que tú tuvieras otro hijo u otro hijo u otro hijo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso. La responsabilidad la tenemos nosotros como adultos. Entonces, si tú necesitas ayuda, busca otro adulto que te ayude, pero no le cargues de responsabilidades a tus hijos. Es una presión demasiado grande y esa la cometemos mucho con nuestros hijos mayores. Yo aquí también te lo refuerzo con una anécdota. Prometo que voy a ser breve. Pero cuando mi hijo mayor estaba precisamente en la edad de 5 o 6 años y sus hermanos eran muy pequeñitos, su papá viajaba muchísimo, viajaba mucho y a él se le ocurría siempre al despedirse cuando se iba de viaje decirle al niño de 6 años, me voy de viaje, te quedas, cuida a tu mamá, cuida a tus hermanitos, porque tú eres ahorita el hombrecito de la casa en lo que yo no estoy. Palabras que su papá decía sin el menor sentido de que le iban a ocasionar un daño al niño. Y entonces un día nos habla la psicóloga del colegio y nos presenta el dibujos que el niño estaba haciendo. Ya saben que nosotros los psicólogos utilizamos mucho los dibujos como referencia y en ese dibujo recuerdo perfectamente bien que estaba papá en un extremo, mamá en el otro extremo y en medio estaban ellos, pero su hermano, el de en medio, tenía la manita dibujada en el cuello de mi hijo el mayor. O sea, sí mi hijo el mayor había dibujado a su hermano poniéndole directamente la manita aquí. Y eso obviamente significaba que él se sentía muy agobiado, que estaba muy, muy angustiado y aprensivo por la responsabilidad que su papá sin querer le estaba dando y que él, bueno, sentía que su hermano dependía de él y no solamente el del medio, sino también el pequeño y que él tenía que estar al pendiente de mamá, de los hermanos, hasta de la abuelita cuando papá salía de la ciudad. La psicóloga obviamente nos orientó para evitar decir ese tipo de palabras, entonces es muy importante que tú tomes conciencia del lenguaje con el que te relacionas con tus hijos y evites ese tipo de frases de tú eres el mayor, tú debes de hacer esto, o tú eres la mujer, tú tienes que ir por las tortillas, tú tienes que hacer las labores domésticas porque tu hermano es el hombre. Y entonces cargamos a la mujer también con todo el rol femenino de mujer metida en casa, dedicada a las labores, porque no puede aspirar a más. Y con esto, o también porque es la mujer, se tiene que hacer cargo
de los hermanos pequeños. Con esto les estás arrebatando su infancia y esto les va a dañar profundamente, les va a ocasionar una frustración muy grande y una desilusión por la vida, porque es una etapa, la infancia es una etapa de la vida preciosa que deben de vivir y que nunca va a volver. Si tú se las quitas, esa infancia nunca va a regresar. Entonces, muchísimo ojo con estas 7 heridas. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para evitar? Ok, Almalí, ya me dijiste qué es lo que puede pasar o qué errores puedo estar cometiendo, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Dime. Bueno, te voy a dar ahorita 5 estrategias para que tú puedas evitar al máximo cometer esos resbalones que como padres, como te lo dije en un principio, somos humanos y cometemos. Primero, dedícales todo el tiempo que tengas. Puede que tú te lo dice una mamá que estuvo muchos años trabajando fuera de casa y que pues aunque aún con todo el dolor de su corazón se perdió muchos momentos importantes de sus hijos. Entonces, si tienes esa oportunidad, dedícales todo el tiempo. Créeme que de verdad nada va a suceder porque los trastes estén ahí acumulándose, nada va a suceder porque la ropa no se haya lavado o no se haya sacado de la lavadora, no va a suceder nada. Y sí va a suceder mucho si tú no les prestas atención a tus hijos. Entonces, dedícales tiempo, atiende sus necesidades, que ellos te sientan ahí presente y exhorta a tu pareja para que haga lo mismo. Si papá trabaja fuera de casa y llega en la noche, que se dé ese tiempo para conectar con sus hijos. Cuando los adolescentes crecen y andan en lo que comúnmente conocemos como malos pasos, siempre buscamos culpables fuera, pero nunca vemos adentro, nunca vemos en qué momento los perdimos. Por ahí dice una frase que los hijos no se pierden en la calle, se pierden dentro de casa y se pierden por esa falta de atención, esa falta de tiempo. Ahora nos escudamos con que yo les doy tiempo de calidad, no es verdad. O sea, ellos necesitan más de tu presencia. Puede que tú te estés esforzando mucho en darles ese tiempo de calidad, pero ¿quién está con ellos? ¿Quién les da de comer? ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Quién está apoyándolos ahí al pendiente de que estén haciendo la tarea? O si ya están en niveles más altos, ¿quiénes? ¿Conoces quiénes son sus amigos? ¿Sabes cómo se están relacionando? ¿Sabes si tu hijo puede ser víctima de acoso escolar y no te lo ha dicho? Por ahí, quédate pendiente de las redes porque también voy a dar un taller, empodera a tus hijos en situaciones de acoso escolar y es muy importante que tú estés con él, sobre todo si tienes hijos en nivel de primaria, secundaria e incluso preparatoria, que tengas todas esas herramientas para que los puedas ayudar. Bueno, ese es un paréntesis. Entonces, dedícales tiempo, atiende sus necesidades. La estrategia número 2, abre tu canal de comunicación y escucha activamente. No se vale estar, que tu hijo te esté hablando y tú estás acá en redes sociales, posteándote, enterando qué está haciendo la comadre y ahorita en vez de estar acostando a tus hijos, estás aquí al pendiente de este live. No, para todo hay un tiempo y si a lo mejor hoy no te pudiste conectar, este tema es muy importante, pero no te pudiste conectar porque es la hora en que vas a dormir a tus hijos, es la hora en que les vas a contar un cuento, es la hora en que les vas a dar de cenar y el momento de cenar es el momento glorioso en el que toda la familia está reunida. Ya habrá tiempo para que sigas a la comadre en las redes, ya habrá tiempo para que veas a mamá de Alma Guerrera en sus lives, ya habrá tiempo para que te enteres del chisme de la familia, de que atiendas al grupo de la familia en WhatsApp. Ese tiempo con tu hijo es oro y ellos lo están esperando ansiosamente. No se vale, también por ahí posteé ayer, me parece, o el día de hoy, eso de la sobreestimulación en los hijos, para que se entretengan y me dejen a mí también entretenerme y a mí también estar en Facebook y estar en Instagram y todo, pues ten la tablet. Ajá, siéntate en la computadora, entretente en eso porque yo también quiero estar. Ojo, como mamá yo te entiendo perfectamente porque también te mereces ese tiempo para ti. Te mereces ese tiempo para ti, te mereces esos momentos de desconexión, pero también tienes que prestar atención y prestar escucha activamente a tus hijos. ¿Qué es lo que te están diciendo? ¿Qué es lo que no te están diciendo y que tú puedes empezar a captar con su actitud, empezar a captar
con su comportamiento, con su conducta. Hay veces que los hijos no encuentran las palabras para poder comunicarse con nosotros, pero sus acciones y sus actitudes nos están dando mucha información, nos están dando pepitas de oro que nosotros dejamos pasar porque estamos en las redes sociales y estamos desconectadas de lo verdadero importante. Así que abre tu canal de comunicación para que tu hijo pueda acercarse a ti y decirte todo lo que está pasando, decirte si se está sintiendo rechazado, si se está sintiendo abandonado, si está sintiendo que le estás cargando de responsabilidades. Ojo, ojo, los hijos van dejando como Hansel y Gretel migajitas de pan que son de verdad oro, que si tú prestas atención vas a descubrir muchísimas cosas de su sentir. La tercera estrategia es no los compares. Ya te platiqué anécdotas de mi vida personal como mamá y seguramente te podré platicar 1000 anécdotas de otras mamás que he atendido, que he tenido en terapia, y que el principal problema que hay en casa precisamente es esa comparación entre los hijos. Entonces, cada hijo tiene sus peculiaridades, cada hijo es hermoso con sus debilidades, con sus fortalezas y es diferente al otro. Entonces, no los compares entre ellos, tampoco los compares hacia afuera con el hijo de Chonita, con tu primo, el hijo de Juanita. No, tus hijos son únicos y son un tesoro. Entonces, dales ese lugar único y especial. La cuarta estrategia, entiende sus miedos, valida sus miedos, desde que te digan los miedos más locos de creo que hay alguien en el closet o está el monstruo debajo de mi cama, hasta los miedos más profundos que van gestando cuando ya son adolescentes. Desde ahí pues me asomo abajo de la cama y le digo, no mi amor, aquí no hay nadie, o abro las puertas del ropero del closet y me asomo y le digo, no hay nadie, pero no le voy a decir, ¿estás loco? Que va a estar ahí el señor del costal, ya duérmete, ¿no? Apaga la luz, duérmete. No, los hijos necesitan que así sea un miedo absurdo para ti, para ellos es un miedo muy válido, es un miedo que de verdad están sintiendo. Entonces, entiende sus miedos, compréndelos, porque además eso va abriendo ese canal de comunicación en el que ellos van a sentir que tienen esa confianza de contarte todo, de contarte desde que mamá salgo a la calle y siento que X persona se me queda viendo extraño, se me queda viendo raro, y entonces ahí tú prendes tus antenas y quién es esa persona. ¿Por qué mi hijo o mi hija está sintiendo eso? Y tú no sabes el día de mañana si esa comunicación y esa apertura que tú tienes y esa validación que tú le das a sus miedos puede salvarle la vida a tu hijo. Así que mucho ojo con esto, abierto el canal de comunicación, la escucha activa, ver esas migajitas que te van dejando, atender sus necesidades. Y por último, la quinta estrategia, destaca sus cualidades. Todos nuestros hijos tienen fortalezas, tienen dones, tienen talentos, y en lugar de decirle eres un tonto porque ya derramaste el agua, exhórtalo a que lo haga cada día mejor. Destaca esas cualidades de decir, mi vida, ya pudiste agarrar la taza, qué hermoso, sí se cayó la taza, pero no importa, lo lograste, pudiste agarrar la taza y seguramente la próxima vez lo vas a hacer mejor, aunque la taza se haya roto y se haya hecho añicos, no rompas también el corazón y la autoestima de tus hijos. Todo tiene solución, todo se puede pegar, menos ese corazoncito frágil en el que puedes estar sembrando inconscientemente esas heridas emocionales. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Me encanta estar aquí contigo. Y bueno, vas a poder ver este live grabado. Déjame tus comentarios, déjame si quieres profundizar sobre alguna de las heridas o sobre más estrategias. A mí me encantará compartir contigo, me encantará poder conectarnos. Cada 8 días vamos a estar aquí en los lives, hablando de los temas que ya tenemos preparados o de los temas que tú nos sugieras. Puedes mandarnos ahí un mensajito, comentar, y nosotros yo voy a estar muy atenta al pendiente de tus comentarios. Prometo darte respuesta y estar más en contacto. Es un placer estar en esta bella comunidad. Esperamos que este grupo siga creciendo.
Y pues vámonos a descansar porque acá también hay que dar de cenar, ya no tardan en llegar los hijos de la escuela, los hijos que van en el turno vespertino y hay que atenderlos, ¿verdad? Porque hay que predicar con el ejemplo. Yo te mando un abrazo luminoso hasta donde estés, hasta donde te conectes y no olvides dejarme tus comentarios aquí y proponerme los temas que quieras hablar. Un abrazo hasta allá y un beso. Que tengas una excelente, excelente noche.